subrayar, si se quiere, esta historia. Voy a hablar enseguida de otro aspecto menos positivo. Es que me parece que esta vuelta a Argentina tuvo una especie de crisis, o de hecho la tiene aún, pero manejada en conjunto con cierta madurez. Me parece que ha habido una cierta madurez de parte del conjunto de la sociedad argentina, de parte de la oposición, que no hizo, podría haber hecho y no hizo un desastre, al menos por ahora. El presidente se manejó con mucha frialdad, al menos por lo que yo he visto en contactos de los periodistas con el gobierno y demás. Nadie perdió la calma ni se tiró por la ventana. Sí quedó este debate de por qué cosas los argentinos piensan en dólares, ¿no? ¿En qué cree que piensen? Es más, los argentinos piensan en dólares billete, en el billete del dólar, abajo del colchón, en la caja fuerte o escondido en un jarrón. Porque claro, los argentinos se resisten a la inflación. La inflación es un fenómeno con el cual convivimos, casi como una especie de matriz del comportamiento argentino, porque claro, tenemos un proceso inflacionario que lleva muchísimos años. Hemos contado 11 en este programa. Pero a pesar de que la inflación opera como una especie de formato en las relaciones económicas de los argentinos, la gente presenta resistencia. Y presenta resistencia a dos cuestiones. Una, a la desvalorización de la moneda que puede ocurrir en Argentina en cualquier momento y mucho, y a la bancarización de la moneda porque te agarra el Estado. ¿Entendés? Entonces, ¿en qué quiere que piensen los argentinos? Si Argentina evidentemente carece de una moneda que cumple las funciones normales de una moneda. En cualquier caso, y con independencia de esta resistencia que me parece que sanamente los argentinos presentan ante la inflación, ha habido acá una cierta madurez general respecto de que hemos pasado un momento muy complicado o lo estamos pasando. Es cierto que esta crisis va a tener costos, algunos se han visto estos días, otros los veremos en el corto mediano plazo, costos de todo tipo, económicos, políticos, etcétera, en el plano sindical, en el plano parlamentario. Me parece que acá ha quedado seguramente mucho tela para cortar todavía. Bueno, nada, cierro este breve comentario inicial. Me parece que estamos ahora enfrentados a una ecuación bien compleja, que es la combinación de la economía con la política, que es lo que empezó a moverse un poco en las últimas horas, estos movimientos del gobierno reclutando gente que estaba ida, esto es, no sé, Monzó, Sanz, el propio Frigerio. Hoy los diarios describen al ministro Frigerio como que volvió, ¿no? ¿Cómo que volvió? Es el ministro del Interior, que no le daban bola, ¿entendés? Bueno, entonces, claro, hay evidentemente en las noticias de estos días esta mezcla que empieza a verse entre la situación económica y la necesidad de una cierta acción política. El diagnóstico inicial del gobierno, con el cual arrancó la administración y que aún se mantiene, es que el gasto público en Argentina, y en todo caso agregamos ahora la cuestión bendita del déficit comercial, eran imbajables. ¿Dónde cortarías? Es lo que el gobierno te dice cuando decís, bueno, bajen el gasto. ¿Qué cortamos? ¿Los jubilados? ¿Qué cortamos? ¿Los maestros? ¿Los policías? ¿Los planes sociales? Etcétera. Que la gente no quiere una baja de gasto, o sea que el paciente se resiste, digamos, con todo derecho a tomar un medicamento, y que de alguna manera también me parece que ha primado en algún punto este razonamiento tan argentino que sugiere que el gasto finalmente contribuye a algún nivel de actividad. Entonces, y además de que la gente se resiste y de que el gasto público es imbajable, finalmente, si Argentina tiene un poco de déficit fiscal y gasta un poco de más, eso contribuye a mantener algún nivel de actividad económica ficticio, pero contribuye al fin. Por tanto, el gobierno adoptó una posición gradual, el gradualismo famoso que se adoptó a lo largo de estos años. Entre paréntesis, está abierto el debate si es gradualismo o inacción, es un debate aparte que no tiene nada que ver con esto. Pero claro, esta decisión del gobierno, que puede haber sido políticamente viable, hasta inclusive políticamente correcta, no es neutra. No es neutra. No es que es gradualismo y entonces no pasa nada. No, es gradualismo y sí pasa, ¿no? ¿Y cuándo pasa? Y no sabés. Pasa en cualquier momento. Ustedes piensan que hace 4 meses asistíamos a una conferencia de presión donde se bajaba la tasa de interés para incentivar la actividad.
Ayer llegó a 40, y, si no, y durante esta crisis llegó a más. Entonces, el gradualismo no es neutro. Tiene sus consecuencias. Es cierto que evita unos inconvenientes, pero genera otros. Y esos otros inconvenientes que el gradualismo genera ocurren en dos planos, en el económico, claramente, y en el político. Porque cuando pasan estas turbulencias o estas crisis tan complicadas, las derivaciones son importantes. El presidente perdió 10 puntos de imagen positiva en las últimas semanas y subió bastante la señora de Kirchner, con datos que circulaban de consultoras de altísimo nivel en el día de ayer. Entonces, en este contexto es en el que el presidente ahora y su equipo, Marcos Peña y demás, convocan a la oposición a ello que han llamado grandilocuentemente un gran acuerdo nacional para tratar, en el contexto del presupuesto nacional del año próximo, correcciones a estas distorsiones que el gradualismo toleró durante tanto tiempo y que hacen ahora estas eclosiones tan dramáticas. Y es en este contexto en el que el presidente Macri ayer hizo un comentario breve sobre esta situación en Morón, junto a la gobernadora Vidal. Lo escuchamos. Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos. Miedo a situaciones como las que vivimos puedan generar una crisis mayor, como ya hemos tenido en el pasado. Lo entiendo, lo entendemos, pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis. Estamos en condiciones de superar juntos las dificultades que puedan surgir. ¿Por qué? Porque incorporamos las enseñanzas de esas situaciones difíciles de nuestra historia y estamos preparados para prevenirlas, tal como hicimos cuando llegamos al gobierno, que ahí sí evitamos una gran crisis. Yo lo que quiero aportar simplemente es que me parece que la explicación presidencial ha sido insuficiente. Muy insuficiente. Y me parece que los argentinos, siendo que hemos mostrado una cierta madurez ante la crisis, con independencia del calor del debate que ha ocurrido en todos los ámbitos, y me parece una cosa apropiada, la explicación del presidente Macri ha sido muy insuficiente. Y considerando esa madurez de la Argentina, que yo estoy subrayando y que el presidente Macri también pondera, los argentinos estamos por una explicación más importante respecto de lo que ha pasado acá. Porque claro, el presidente debiera exhibir públicamente, y creo que aplica en este momento, cuáles son los costos y los riesgos de un gradualismo que el gobierno considera incambiable. Como se dice ahora, te lo tomo. ¿Viste que se dice? Te lo tomo, ¿entendés? Te lo tomo. Te lo tomo. Este es el principio que regula la acción gubernamental y eso no va a cambiarse. El presidente Macri es de esta manera, él tiene este formato, él tiene ese equipo, eso no va a cambiar seguramente. Obviamente que aparecen sustitutos, porque claro, la realidad impone cosas y por lo tanto, al no haber cambios que mucha gente esperaba, viene el fondo, ¿entendés? ¿Qué hace de qué el fondo? ¿De qué va a ser el fondo? De ministro de Economía, ¿entendés? Obviamente. ¿Qué es un ministro de Economía? ¿Un tipo que grita? No, es un tipo que coordina. Y uno que dice que no. Claro, y que a veces dice que no, ¿entendés? Uno que coordina, ¿entendés? Uno que coordina las partes. Bueno, entonces a mí me parece que, siendo que no, el gradualismo no va a cambiar, en todo caso se modificará un chiquito, digamos, y que el equipo del presidente no va a cambiar, y que el presidente debe ahora encarar con bastantes puntos menos de credibilidad o de ponderación, y con un crecimiento significativo de la señora Kirchner, es decir, esto no es neutro, el presidente requiere de una reconexión con la sociedad. Nada, es un aporte, yo no soy el presidente, no es mi tema, yo no tengo por qué dar consejos, pero da la impresión de que acá falta un aspecto en esta situación, que es esa conexión entre el presidente Macri y la gente. Y me parece que la gente está por una explicación más sofisticada. Y hay toda una corriente que sugiere que la gente no está para explicaciones sofisticadas y que la gente es básicamente tarada, ¿viste? Hay estudios sobre esto, es decir, no estoy hablando de cualquier cosa. Si la gente es tonta, digamos, la gente no entiende que la gente entiende todo, ¿entendés? Y sobre todo de economía. Bueno. Y la gente se resiste, vuelvo al principio, a la inflación bajo determinados procedimientos, comprando dólares de billetes, ¿no es cierto? Porque claro, la resistencia a la inflación es natural, ¿entendés? Mirá si entiende. Es natural, ¿entendés? Bueno, la gente dice, sí, como no el gradualismo, bajan de a poquito. Sí. Ahora, la gente se protege, ¿no es cierto? Y está bien que lo haga, peor sería que estén todos argentinos fundidos, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Bueno,
Por lo tanto, me parece que a esto le falta una explicación un poquito más sofisticada de un presidente más sofisticado de lo que aparenta ser o de lo que el marketing muestra. Pero el presidente Macri entiende perfectamente lo que ha pasado acá y lo que ha venido pasando y el diagnóstico anterior y las dificultades económico-políticas que presenta esta crisis. Digo esto porque en estas condiciones el presidente puede recuperar esa reconexión con una explicación de mayor envergadura a los argentinos, va a llegar al diálogo político que obviamente va a aplicar ahora porque hay que acordar cosas en el Parlamento en otras condiciones. Un presidente débil o golpeado o complicado, por poner algunos nombres a la situación, no es el programa más apropiado para negociar con unos tipos que lo quieren sustituir, ¿no es cierto? No digo que lo sustituir mañana, pero sí en 2019 y que de algún modo creen, tal vez el peronismo más sensato o inclusive la señora Kirchner, que el 2019 es competible Macri, ¿no? Hemos visto un Macri prácticamente invicto en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires para acá, y la ponderación que hay hoy es que tal vez esa regla no aplique para el 2019. Entonces me parece que por pila de razones, porque la Argentina requiere de una explicación más adulta respecto a lo que está pasando, porque el gradualismo significa o implica que el presidente debe explicar cuáles son los riesgos, es decir, qué es lo que está haciendo y cuáles son los riesgos de ir despacio. ¿No? El riesgo, por ejemplo, ¿no? Este que acaba de ocurrir. E inclusive para llegar en condiciones más enteras a una instancia de diálogo con una oposición que va a mostrar los dientes, y que de hecho lo va a hacer hoy mismo, digamos, con el tema de las tarifas, estaría bueno que el presidente Macri evalúe una explicación más sofisticada a una sociedad que entiende perfectamente lo que está pasando. Hoy te busqué.